Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para poder dejar el lugar a nuestro hermano Andrés. Oremos, hermanos. Padre amado, que estás en los cielos, en oración nos dirigimos delante de su presencia para darle las gracias primeramente por ser el creador de todo el universo, la tierra y todo lo que hay en la tierra, también de nuestras vidas, de nuestras almas. Damos gracias por ello. Queremos honrar con nuestra vida, honrar, Señor, tu nombre con nuestras actitudes, con nuestra conducta, en especial para poder dejar estos tiempos, estos minutos para poder reflexionar en su palabra, la cual siempre nos ayuda a poder dirigir nuestras vidas, a poder alumbrar nuestro camino, y así también nos ayuda a poder tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. Sabemos que hay muchas personas en este mundo que están sin dirección en su vida, que están vacíos en su corazón. Muchos no tienen propósitos, no tienen metas en su vida, no saben qué hacer, qué dirección tomar. Pero sabemos, Señor, que usted puede ayudarles a ellos a encontrar la paz en su corazón, a encontrar el perdón de sus pecados, de sus faltas, que muchas veces agobia el espíritu de todo ser humano. Y usted es el único que puede fortalecer y ayudarnos en cuanto a nuestro espíritu, para que encuentre tranquilidad, paz en su corazón. Por eso, Señor, es tan importante el poder exponer la palabra de tal forma que muchas personas pueden escuchar el mensaje que cada día los hermanos presentan en estas plataformas. No sabemos hasta qué punto puede llegar y en qué rincón del mundo llega esta enseñanza, y por eso queremos, Señor, que pueda usted, Señor, dar el crecimiento a su debido tiempo en aquellos corazones temerosos de usted y que desean, Señor, tener paz en su vida, en su corazón. Los que hemos obedecido a su palabra sabemos que la única forma de encontrar esta paz es por medio de escuchar y de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos, Señor, que en esta tarde pueda usted bendecir las vidas de todos aquellos que van a escuchar y los que están escuchando este mensaje, que puedan ellos también, Señor, retenerla en su mente, en su corazón, y puedan meditar en ella y puedan también analizar y ver su vida con relación a usted, Padre Santo. Oramos por aquellos que están enfermos, que sufren, Señor, enfermedades en la carne, aquellos que están sin trabajo, que están padeciendo necesidades, que su mano poderosa esté sobre ellos, que cuide de su iglesia, Señor amado, que proteja a los salvos, que le dé siempre ánimo y fortaleza a los que predicamos, que enseñamos su bendita palabra. En especial por la iglesia Niebla, que tiene este trabajo y este momento de estudio, de meditación, que sea bendiciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos y de todos aquellos que nos acompañan en estudiar su palabra. Queremos una bendición especial para nuestro hermano Andrés, su familia, para los hermanos con quienes trabaja en aquel lugar, que sea bendiciendo su vida y que siempre su palabra pueda prevalecer en la vida de todos sus hijos. Gracias, bendito Padre, por este momento y por ser llamados sus hijos. Se lo agradecemos todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Andrés, el lugar es suyo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanos. Mil disculpas por esas fallas técnicas. Espero la semana que entra poder tener prevenido eso para no... Sí se fue mucho tiempo ahí.
Yo no tengo problema, pero siempre es bueno sujetarse a un determinado tiempo. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con la lección que dejamos pendiente la semana pasada. Hoy traigo una presentación, si me permiten, para poder participarles, compartirles la pantalla. Y vamos a compartir dándole aquí. En la parte de abajo hay una flechita hacia arriba, ahí se hace la presentación. Ok, hermano. Bueno, el tema es identificando la depresión para vencerla, y esta es la segunda parte, hermanos. Siempre es bueno recordar que hay palabra de Dios en esta lección. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Está alguien deprimido? ¿Conoce a alguien que esté? Esto puede ser de buena ayuda. Recordemos lo que vimos la semana pasada. Vimos que es la depresión, según la Mental Health America, y vimos algunas actitudes de aquellos que sufren depresión, y vimos también algunos casos con síntomas depresivos en las Sagradas Escrituras. Hoy, hablando de la depresión, vamos a ver 3 casos, hermanos. Espero ser breve con ellos, pero son casos muy interesantes de personas que sufrieron depresión. Consejos seculares de qué hacer con alguien que tiene depresión, qué es lo que se aconseja en el mundo. Y al llegar la depresión y no querer salir de ella, vamos a ver que eso es pecar. Cuando se llega a la depresión y no se quiere salir de ella, aquellos que dicen ser cristianos están pecando. Las personas que están en el mundo llegan a la depresión y no quieren salir de ella, pues de todos modos están en pecado, están en el mundo. Pero no es pecado, hermanos, cualquier síntoma que puede llevar a la depresión. Muchas veces creemos que por solamente estar tristes ya estamos deprimidos y estamos pecando. Vamos a ver ese punto también muy interesante. ¿Y qué hacer el cristiano con la depresión? Será nuestro último punto. Así que vamos avanzando y voy a presentarles 3 casos en esta ocasión, amados hermanos, de personas que tuvieron depresión. El primer caso es un testimonio que tomó la periodista Maru Lombardo. Esta periodista trabaja para eltiempo.com, es un periodismo por internet. Y vamos a ver un extracto del testimonio de una mujer joven, no da el nombre, por razones que solamente ella sabe, o por razones de cuidar su persona. El extracto dice de la siguiente manera, y es un extracto nada más: la depresión actúa de esta manera en mí. Me vuelve una persona que se obsesiona con un pensamiento extremadamente autodestructivo. Hoy de acá no salgo. La depresión le puede ocurrir a cualquiera, aunque no entendamos exactamente por qué. La depresión me convenció de más de una vez de que el sufrimiento es un estado de vida permanente. La Organización Mundial de la Salud informó el año pasado que la depresión es la principal causa de discapacidad laboral en el mundo. La principal causa de discapacidad en el mundo.
Más de 300 millones de personas la padecen. Y aún así no logramos entenderla y peor, siguen ignorándola en casi todos los niveles. Es una enfermedad evasiva para el que la sufre y para el que la estudia. Supongo, pero está ahí, no es una rareza y se puede manifestar en cualquier persona que tenga cerebro. Con ese prejuicio en mente, cada vez que retomaba terapia psicológica, significaba que iba a abandonarla, porque empezar esos tratamientos implicaba que tenía que aceptar que estaba así de mal. Me gusta ver y evidenciar que con el paso de los años y los terapeutas de los amigos, al menos empecé a cambiar un tipo de comportamiento. Ahora busco artículos y estudios sobre depresión para no sentirme tan sola en mi silencio. Busco textos para entender también que el problema de reproducir que la depresión es un capricho o un problema de actitud. Es lo que nos convence de no buscar ayuda y que nunca estamos completamente a salvo de ese prejuicio. Incluso hoy me atrevo a decir que la mayoría de los 300 millones de personas que sufrimos esto no estamos convencidas de que la depresión es tratable con medicinas, con terapia, con acompañamiento, con lo que quede de paciencia. Busco erradicar la vergüenza, el autosabotaje, la culpa, la tristeza. Sigue ahí, pero siempre tanto intento mantener la disciplina de informarme siempre. En esa búsqueda encuentro los trabajos de colombianos como Ana Mes, que se encarga de hablar constantemente de cómo vive su depresión, de cómo la dibuja literalmente y de que ha descubierto sobre ella. Encuentro conferencias y textos de maestros hipermediáticos como el periodista Andrew Salomon, que en los Estados Unidos se dedica casi exclusivamente a escribir sobre psicología. Encuentro a muchos comunicadores que hablan de su depresión en los medios en los que trabajan, sabiendo que es necesario hablar de ella. Me decía, en otras palabras, que mi vida no era lo suficientemente mala como para estar sintiéndome así de mal. Por eso estoy tratando de mirar a la depresión de frente, porque cuando la ignoras, ella te recuerda que si no la miras a los ojos, te apuñala. Escribo esto también para recordarme que no merezco ignorarla, que merezco cuidarme, que si no lo hago, el silencio puede volver a encontrarme. Ser tan valiente como para tomar la decisión más paralizante, la de cuidarse. Esta información usted la puede encontrar en la página www.eltiempo.com de este testimonio de esta mujer joven. Hay otro testimonio también muy interesante. Son 3 testimonios que voy a dar aparte de este, pero son muy sencillos, son más leves. Hice el extracto más pequeño para no sonar tan repetitivo. El siguiente caso, hermanos, es Pedro. Pedro sentía que no encajaba en la sociedad. Él sentía rechazo y discriminación en la escuela donde él vivía. Sentía que no era comprendido. Este es un reportaje por una mujer que se nombra Carolina Pichardo y también trabaja para un periódico cibernético. Dice, sentía que no era comprendido. Le mostraba a las personas que su vida iba bien, pero en realidad era un desastre. Él dice, cuando la depresión no se ve, tú aprendes a crear una barrera para que la gente no sepa lo que está pasando en tu vida. Yo sufría totalmente, solo a mí nadie me ayudó. Lloraba todos los días e incluso llegó a tener una relación amorosa falsa con una chica. Por mucho tiempo comenzó a odiarse, no encontraba una motivación para seguir. Vuelve a decir él en las palabras siguientes, mi experiencia como un adolescente estaba siendo robada porque todos mis amigos salían
conocían gente y se enamoraban, pero yo nunca tuve eso porque era imposible para mí. La misma sociedad fue que me arrebató eso y me hizo sentir mal. Cada vez que veía mensajes homofóbicos de parte de sus amigos en redes sociales o en la televisión, lo hacían despreciarse. Además, hace varios años, antes de finalizar la secundaria, bajó repentinamente de peso con intenciones de encajar dentro del grupo. Hoy Pedro tiene 19 años y aunque ya superó la depresión, todavía no ha hecho pública su preferencia sexual. Está aprendiendo a ser un joven feliz. El caso número 3, hermanos, voy a brincarme uno. Vamos a este caso tercero. Empieza de la siguiente manera. Los inicios de la adolescencia de Ana fueron divertidos. Salía usualmente con sus amigos, como una chica normal, y de repente se alojó en ella un sentimiento extraño. Este sería el principio de su pesadilla. Sin razón aparente, en enero del 2012, cuando tenía 15 años, inició su depresión. El cambio brusco de humor y de pareceres hacía que su mente vaciara de opinión acerca de tópicos como su autoestima, tema que nunca había puesto en duda. Los libros servían como escape, pero para olvidarse de su situación, y bajo una careta de felicidad fingía una vida de maravillas, con buenas calificaciones y un lindo novio, ocultando por años el sufrimiento que la estaba consumiendo. Pasaban los meses y el dolor crecía. La mayor parte del tiempo tenía una sensación tal como la de un luto familiar que, según ella, no podía remediarse de ninguna forma. Su autoestima estaba por el suelo, no consideraba siquiera que la vida valiera la pena. Yo sentía que no valía nada, no me gustaba mi peso, no me gustaba mi cara, para mí yo era fea, dice ella. Hasta que en un colapso descubrió una forma errónea para liberar la tristeza. Un día tomó una navaja y comenzó a autolesionarse, acto que continuó haciendo por varios meses. Aunque en un principio fue una acción sádica, con el tiempo le brindaba un placer indescriptible, adrenalina y sobre todo paz. Las personas a su alrededor no se percataban de sus lesiones, más bien recibía burlas y comentarios negativos acerca de su físico. Incluso sus padres, al darse cuenta de su depresión, la instaron a que terminara con su vida porque no querían una hija que estuviera pasando por tanta tristeza. No fue hasta finales del 2016 cuando Ana, por su propia fuerza de voluntad y aprendiendo a amarse, salió de la enfermedad y un día llegó a la conclusión de que no valía la pena sentirse triste. Así como llegó la depresión, se fue. Estos 3 casos son emblemáticos en cuanto a la depresión entre adolescentes y jóvenes, porque el primer caso es de una persona que ya pasaba los 20 años, mientras que los otros 2 casos eran de personas que todavía no pasaban los 20 años. Es muy peculiar la depresión entre adolescentes, y es muy peculiar en un grupo que se ha movido mucho últimamente entre el homosexualismo. Sin embargo, es una enfermedad psicológica que está atrapando a toda clase de persona y de todos los niveles. No lo olvidemos. Ahora voy a pasar a unos breves consejos en cuanto a la depresión, consejos que da una psicóloga. Esta psicóloga, hermanos, especialista en crisis y traumas, experta en esas cosas, opina. Ella se llama Miriam Gómez y afirma que la depresión es una enfermedad mental grave, dice la doctora, la cual se supera a través de tratamiento de un periodo de tiempo más o menos prolongado. Cuando el problema de la depresión en el adolescente se presenta en estado grave, se recomienda llevarlo al psiquiatra para que lo medique y le dé seguimiento con su psicoterapia, en caso de que el cuadro no sea tan grave. Se puede comenzar con la visita a un psicólogo para trabajar con psicoterapia de apoyo, para ayudar al consultante a exteriorizar
los eventos emocionales y situaciones que no logre manejar, agregó. Los padres pueden reconocer la depresión en sus hijos si se percatan de tristeza, melancolía, infelicidad, irritabilidad y mayor sensibilidad a las críticas. Aunque las principales consecuencias de esa enfermedad en la pubertad son el aislamiento social, falta de control de los impulsos, obsesión con la muerte, malas decisiones, niveles de ansiedad y elevados intentos o pensamientos de suicidio. Así de que es bueno tomar las medidas que se recomienda en el mundo psicológico. Ha habido muchos suicidios, repito, y con la pandemia, amados hermanos, esto ha incrementado, ha subido. Es muy importante notar que cerca de nosotros puede haber gente deprimida que al parecer no tenía razón, pero por causa de que la pandemia nos ha puesto en una situación en que nos ha hecho abstenernos de algunas cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Algunos han perdido su trabajo, otros han perdido su empresa, otros han perdido su escuela, o muchas cosas han pasado. Por lo tanto, es muy importante que este tema de la depresión sea un referente actual en la Iglesia del Señor. Hermanos, el siguiente punto que quiero tratar es acerca de el llegar a la depresión y no querer salir de ella es pecado, ¿verdad? Cuando nosotros hemos trabajado con alguna persona que tiene problemas de ánimo, se llega a un punto de que si la persona no quiere recibir ese ánimo, no lo acepta, se le empieza a seguir los pasos con la plena conciencia de que puede ser, la persona puede ser disciplinada por esa situación. Porque mientras que la persona está padeciendo la depresión, tiene lucidez. Y mientras haya lucidez, hermanos, hay convencimiento de pecado, hay convencimiento de falta de fe. Cuando una persona no tiene lucidez, cuando una persona está enferma de su mente, está enferma que no sabe lo que hace, ¿verdad? Es diferente. Pero cuando una persona está enferma, es una enfermedad mental, la depresión, pero no es porque la persona esté enferma de la mente, que le falte algún sentido, o que le falte, que no tenga conocimiento de lo bueno o de lo malo, sino que es una enfermedad mental porque todo está en la mente. Todo está en la mente. Entonces es muy importante saber que va a llegar el momento en que alguna persona depresiva no va a querer salir de ahí y no va a querer aceptar el consejo que le demos, y pues se va a tener que hacer se le va a tener que seguir disciplina, porque es pecado, hermanos. Es falta de fe. Cuando uno se abandona, es falta de fe. Entonces, el llegar a la depresión y no querer salir de ella, eso es pecado. Ahora, fíjense bien, esto es muy importante, amado hermano, hermana. No decimos que la depresión sea porque tenemos angustia o tristeza, ¿verdad? O una actitud que es gris, ¿verdad? No estamos diciendo que sea por eso que la persona peca. No decimos que alguien no debe de llorar o que no se debe de sentir dolor. No estamos hablando de sentirnos mal por algún día o una racha, ¿verdad?, que agarramos de tristeza, donde pareciera que todo va mal. Las personas, todas las personas, pasamos por esas condiciones y otras que en un sentido son depresivas. Pero es diferente pasar por ahí, amados, a quedarse ahí. Es muy diferente. ¿Sí? O sea, mientras esté pasando la racha de tristeza, de dolor, ¿verdad?, es correcto. Pero cuando uno se queda anclado ahí, necesita ayuda. Necesita ayuda. Las personas pasamos por esas condiciones y otras que en un sentido son depresivas, pero es diferente pasar por ahí a quedarse ahí. Ahora, las personas de Dios vivieron estas situaciones.
Si usted recuerda, la semana pasada vimos algunos casos. Por ejemplo, el caso de Caín. Caín debería de haber ofrecido una ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios. No lo hizo. ¿Qué tenía que hacer? ¿Deprimirse? No. Si él hubiera reconocido su falta y se hubiera arrepentido, yo estoy seguro de que el Señor le hubiera perdonado. Y feliz. Pero él no quiso hacer eso, ¿verdad? Mejor se entregó a la tristeza y eso provocó un enojo muy profundo, de tal manera que pareciera que su única salida fue asesinar a su hermano, y eso le trajo graves consecuencias. Moisés, amados hermanos, en su ministerio, si usted le da una pasada por ahí a Números capítulo 11, es más, abra su Biblia en Números 11:14, por favor. En Números 11:14, Moisés estaba tan deprimido que deseó morirse, hermanos. Dice en Números 11:14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado, es en demasía. Y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Estaba tan deprimido Moisés, hermanos, por la situación de que no veía otra salida para poder solucionar la situación que él sentía, la carga que él sentía por el pueblo que tenía en sus espaldas, que pensaba que la muerte era una salida y aún le pide a Dios que lo mate, que le quite la vida. Pero luego vemos que Dios le da el consejo, ¿verdad? Y Moisés lo sigue. O sea, él no siguió de terco ahí, no se quedó ahí estancado, sino que Dios lo aconseja, Moisés sigue el consejo y esto trajo alivio a la presión que tenía Moisés. Elías, Job, ¿y qué diremos de David? Y muchos otros. Tuvieron momentos muy tristes, momentos de depresivos. Pero no se quedaron ahí. No se quedaron ahí. El Señor Jesús, por ejemplo, se entristeció. Y eso no quiere decir que el Señor estaba pecando por haberse entristecido. Es un sentimiento muy bueno en el ser humano. Es un sentimiento que debemos de usar de vez en cuando. Se entristeció, él sintió necesidades, él tuvo angustias, es más, lloró, ¿verdad? También es bueno de vez en cuando derramar lágrimas. Él sintió una fría y lúgubre soledad antes de morir, hermanos. Mire, viendo ahí unos pasajes acerca de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte de Lázaro, por ejemplo, Juan 11:33. Juan 11:33, por favor. Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cuándo pasó esto? En la muerte de Lázaro, hermanos. El Señor Jesucristo llegó días después de que Lázaro había muerto. El ambiente que había era un ambiente de tristeza y había personas llorando. El Señor Jesucristo fue movido a lágrimas, Él se conmovió también. En el Getsemaní, en Lucas 22:44, si me acompaña ahí, por favor, Lucas 22:44, dice la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser apresado. Ya había sido entregado, ahora faltaba que lo vinieran a apresar. Está en el Getsemaní orando. Había aconsejado a sus apóstoles que permanecieran despiertos, a los que llevó ahí al Getsemaní. Pero ellos se dormían en cuanto él se iba. Dice el versículo 44 del capítulo 22, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se fija? Estando en agonía, o sea, todavía no estaba muriendo el Señor, pero estaba en agonía, estaba en agonía, estaba con un dolor muy grande, hermanos, muy grande, y estaba intensamente derramando su alma ante Dios, ante su Padre Celestial. En la cruz, hermanos, en Marcos capítulo 15:34 también se nos registra
Cuando el Señor Jesucristo está crucificado, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así de que lo que quiero ilustrar con estos casos, incluyendo el del precioso Señor Jesucristo, es la situación de que todo ser humano pasa por tristezas, pasa por angustias, pasa por dolores, pasa por llanto, pasa por sentimiento de abandono, etc. Pero, hermanos, la clave no es quedarse ahí, sino la clave es que a pesar de las sensaciones más graves que llegue a tener el ser humano, se deben de vencer. Al menos es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña que debemos de salir de ahí, que no nos quedemos ahí. Mire, ejemplos de obediencia a Dios. Vamos a ver algunos casos de obediencia. Si usted va conmigo ahí en el Salmo 46, versículo del 1 al 3, por favor. Vea usted la obediencia de David cuando él estaba pasando por situaciones donde estuvo muy triste. Dice el Salmo 46, 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estando con Dios, amados, dice el salmista, no temeremos. No tendremos por qué tener temor, aunque tiemblen los montes, aunque las aguas estén rugiendo en su braveza. Así de que las palabras de David nos hacen recordar, amados hermanos, de que los hombres de Dios permitieron que la fe saliera victoriosa. Si alguno cayó, se levantó y continuó hasta el final. Si Moisés no hubiera escuchado a Dios, amados hermanos, en el consejo de hacer arreglos, pues hubiera estado en pecado, hubiera seguido en pecado. Si Elías hubiera seguido encaprichado en su cobardía cuando Jezabel andaba correteándolo para matarlo, si él hubiera seguido encaprichado en su cobardía, hubiera pecado, hermanos. Si David hubiera continuado en sus pensamientos en vez de arrepentirse y llorar su falla, hubiera crecido su pecado. Job sufrió lo indecible, pero ¿qué hizo Job, hermanos? Aunque sufrió lo indecible, se aferró, hermanos, se agarró a el hecho de que Dios tenía un propósito para eso. Y eso lo mantuvo firme, lo mantuvo sin caer, sin perder la fe. El Señor Jesucristo, habiendo sufrido también lo que jamás hombre alguno ha sufrido, hermanos, siendo escarnecido, siendo abandonado por sus amigos íntimos, llevando la cruz donde iba a ser crucificado, donde iba a ser clavado, hasta donde su físico maltratado lo permitió, él cargó la cruz, sufriendo el desprecio y el castigo de sus verdugos, a quienes por ningún momento, hermanos, él dejó de amar, y cargando todo el peso del pecado del mundo, sin pecar, pero llevándolos, tuvo que llevarlos, para que por él todo ser humano fuese salvo si obedece a Dios. Fue fiel hasta la muerte, su fe no desmayó, confiando siempre en aquel
que con él estaba sufriendo su Padre, el Padre nuestro. ¿Qué debe hacer el cristiano con la depresión? Hermanos, voy a dar un adelanto de la tercera sesión. Disculpen que me voy a alargar hasta la tercera sesión, pero es muy importante. ¿Qué debe hacer el cristiano con la depresión, hermanos? Bueno, el médico de médicos nos dice cosas que hay que hacer con el desánimo. Hay que orar, derramar el alma, ¿verdad? Con amargura de alma cuando estamos en pecado. Leer con entendimiento, hermanos. Alimentar el alma. Leer la palabra de Dios. Tener actividad corporal. Actividad corporal, movernos físicamente. Trabajar. Tener actividades. De esa manera cuidamos la casa del alma y del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Ejercitar la mente, hermanos. Como dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, tenemos que disciplinar nuestra mente. Todo el problema de la depresión es una enfermedad psicológica. Todo está en la mente, hermanos. Todo está en la mente. ¿Se requiere ayuda? Claro que se requiere ayuda. ¿Hay ayuda? Claro que hay ayuda. ¿Cómo no? Sí hay ayuda. Y aquí está. Paso número 5 para salir de la depresión es expresarse, ¿verdad? Decir lo que uno siente, decir lo que uno quiere decir, sacar el fu, como se dice coloquialmente. Y como sexto, pues en casos de haber sido negligentes, ¿verdad? En cuanto a la depresión, debe de haber arrepentimiento por la falta de fe. Hermanos, esta ha sido la presentación de este día. Para la siguiente semana vamos a desglosar esta última diapositiva y agregaremos algunas cosas más. Primeramente Dios, para la siguiente semana terminaremos. Y si usted quiere ver este caso o los estudios que hemos tenido de la depresión, con mucho gusto yo los voy a ubicar en mi página para que si gustan verlos, puedan verlos ahí. O si alguien lo desea, se los puede enviar por correo electrónico también. Agradezco su atención y como siempre hago la pregunta, hermano, hermana, si usted siente que necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Si hay entre los oyentes alguna persona que no ha obedecido a Cristo y ha escuchado lo suficiente para saber que debe de venir a Cristo, pues es un buen momento para arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados. Dios les bendiga, gracias por su atención. Voy a dejar el lugar al hermano Marcos. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano, por la lección. Un tema bien interesante, un tema que no se toca mucho, no es algo común, ¿ya? Mientras usted explicaba sobre este tema, me recordé de unas personas que conocía, ¿ya? Que sufría de esta enfermedad, la depresión endógena, parece que se llama, si no me equivoco. ¿Perdón? Y la depresión endógena. Endógena. No había escuchado ese término, hermano. Es como algo que se hereda, así lo presenta, que viene de familia. Por ejemplo, el papá de esta persona también sufrió lo mismo, él sufrió lo mismo y su hijo también sufrió lo mismo. Es como que se traspasa de generación a generación. No sé realmente por qué, pero es una enfermedad muy fuerte, donde la persona que tiene ese problema no se puede sacar de la mente el hecho de poder tomar su vida. Y por eso hay tratamiento, tienen que tomar pastillas, tienen que estar bajo cuidado, porque en cualquier momento donde esa depresión llega, pareciera que en su mente solamente la única salida que tiene es quitarse la vida.
Por lo menos, eso no lo he estudiado, pero sí más o menos esa es la información que yo tengo. Y es un problema muy grave. Y es una cosa que hace que las personas realmente no piensen y solamente tengan esa cosa fija en su mente. Y es algo bien complicado. Sería bueno también poder allí profundizar un poquito ese punto. No sé, yo la verdad que habría que investigar eso. Pero eso es lo que he escuchado yo a una familia que me conocía y que era hermano en Cristo también, hermano en Cristo, ¿ya? Y este hermano se quitó la vida. Y usted lo veía a él muy bien, muy alegre, como que no tenía problemas, y de la noche a la mañana se quitó la vida. Se quitó la vida. Así por eso, cuando usted hablaba y que esas personas que no quieren salir de su estado, obviamente que necesitan ayuda, y necesitan ayuda de toda clase, en especial la ayuda espiritual, que creo yo que tiene más efectividad en las personas, porque a veces las palabras o la ayuda de un amigo te puede ayudar, pero lo que te puede sacar de ese problema es más bien la palabra de Dios, porque te hace un cambio interno en tu mente. Y eso es súper bueno. No sé Sí. si algún otro hermano tiene alguna pregunta, comentario concerniente a lo que nuestro hermano ha presentado en esta tarde. ¿No? Bueno, va a ser yo, lo único que hablo soy yo. Bueno, Enrique. Sí, bueno, dale gracias al hermano Andrés por el estudio muy bueno y para tomar conciencia también para que siempre el cristiano tiene que estar orando, pidiéndole ayuda a nuestro Señor para que nos dé fuerza, ánimo, para que nos aumente la fe, para no caer y siempre con la ayuda de Él tendríamos que salir adelante. Amén. Sí, hermano. Gracias, hermano. Gracias por ese comentario. Hermano Marco, el asunto con la principal ayuda espiritual que el deprimido debe de recibir es la oración. Si él puede llegar a orar sinceramente a Dios, eso le va a ayudar bastante. El problema es la falta de concentración. Ellos se encierran en un mundo donde no pueden concentrarse en nada más, no más que en su problema. Ajá. Y muchas personas experimentan tiempos depresivos por a veces cuando una persona trae alta el azúcar, por ejemplo, tiene una especie de ansiedad muy fuerte y nomás está pensando en una sola cosa, no puede pensar en nada. Pero es lo mismo, si se concentra y le ora a Dios y le pide a Dios y platica con Dios, es una gran ayuda, es una gran ayuda. Pero vamos a desenvolverlo más la semana que viene, si Dios lo permite. Amén, así, hermano. Muchas gracias. No sé. No, yo más que nada que es verdad solo de cuando una persona es depresiva, es muy frustrante cuando las personas también alrededor de ellas quieren ayudar a esa persona. Así y es. lamentablemente ellos, como dice usted, no reciben la ayuda. En el fondo no es una persona que puede estar enferma, pero a la vez también puede enfermar a las personas que la rodean, porque estar al lado de una persona depresiva debe ser un ambiente tóxico en el fondo también, porque si tú estás luchando con esa persona de que poder sacarlo de hoyo de oscuridad y él no se deja ayudar, también es nocivo para la persona que está al lado de él. Por eso muchas veces cuando hablan de la depresión endógena, es porque también hay un ambiente donde la persona se ha criado también. Wow. Y fue mucho el ambiente secular de cómo fue criado, cómo fueron los padres, todo un factor. Entonces muchas veces hay personas que son depresivas y son por cosas que arrastran de la niñez, son cosas que no superan, y muchas veces cuando ya son grandes te pasan circunstancias
fuertes y vuelve eso de atrás y las personas algunas se quedan en eso y no lo superan. Por eso lo importante, como dice usted, realmente aferrarse a las cosas de Dios y uno salir de eso, porque yo creo que todos de alguna u otra manera de repente pueden estar tristes, como dice usted, tener el lapso de sentir tristeza por X motivo, pero cuando la persona tiene a Dios en su corazón, eso lo hace superar. Sí. Hace ver las cosas de otra manera, tiene una mente positiva y creer que de eso va a salir adelante. No así el depresivo, porque como no tiene a Dios, no se aferra a Dios, cree que todo es negro, todo lo ve negro, no ve la salida. No así un cristiano, porque un cristiano puede de repente le puede pasar una circunstancia muy fuerte, por ejemplo, perder un hijo, que yo creo que debe ser una cuestión horrible para un cristiano, o perder fe. Y hay muchos cristianos que yo he visto, yo conozco una hermana que ha perdido 2 hijos, y uno la ve, ¿cómo pudo superarlo? Y uno la ve al día de hoy, ella sigue en el cristianismo, sigue aferrada a las cosas de Dios. Otra persona del mundo quizás hubiese estado, se va de la iglesia y se queda en su mundo depresivo de que todo es malo, de que nada sirve de nada. Así que es muy importante eso, que realmente, cuando a veces uno dice, pero hoy, ¿cómo un cristiano va a tener depresión? Puede tener depresión, porque nadie está libre de eso. Pero lo importante es que esa persona se levante y si se aferra a Dios y tiene Dios en su corazón, va a salir adelante, con la ayuda de los hermanos y obviamente con Dios. Así es, hermana. Gracias. Hay un texto ahí, no me recuerdo dónde está, creo que está en Hebreos. Dice que no haya entre vosotros ninguna raíz de amargura. Yo creo que eso te lleva también a poder entrar en un estado depresivo que tú nunca vas a salir. Por lo tanto, creo que eso también hay que tener mucho cuidado. Ya, hermano Andrés, muchas gracias. Vamos a orar a nuestro Dios, agradeciendo por este momento y a los hermanos que han participado conectándose a esta plataforma para estudiar. Y voy a pedir que mi hermano John, si está allí con nosotros, pueda dirigirnos en una oración dando gracias a nuestro Dios por la lección que presentó nuestro hermano Andrés en esta noche y agradecer nada más a nuestro Dios por esta oportunidad. Gracias, hermanos. Por acá, mi hermano. Amén. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, ensalzamos tu nombre, te entregamos a ti toda la gloria y la reverencia, Señor, que usted solamente se merece en esta tarde-noche que usted ha provisto para nosotros, que concluya este nuevo día con todas sus afanes, con todas sus situaciones que tiene cada uno en lo particular en su vida. Le agradecemos primeramente porque usted nos ha permitido ver un día más sobre esta tierra, poder respirar este aire que proviene todo de su grandeza, de su poder y su gloria, bendito Señor. Amén. Y hemos estado aquí reunidos como su pueblo, atento al mensaje que usted tiene para nosotros, porque esta palabra es viva, eficaz y sigue actuando y sigue entregando su mensaje hasta el día de hoy, Señor, y lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos. Señor, queremos agradecer esta oportunidad que usted nos ha brindado, agradecer también muy, muy grandemente a nuestro hermano Andrés, porque siempre tiene esa buena disposición, esa gentileza, tiene la diligencia de poder traernos el mensaje de su palabra, Señor bendito. Por esto que nosotros somos muy agradecidos de él y le enviamos a través suyo, Señor, los mejores deseos para él, Señor, para que él siga así de constante, siga siempre preocupado por su obra, Señor bendito, por su trabajo. Gracias a nuestro hermano, también gracias a usted, Señor, por permitirnos esta oportunidad y también darnos a través de su Santo Espíritu las ganas, Señor, de poder reunirnos, la fuerza, la motivación cuando a veces nos falta, Señor, que nos dé ese empujoncito para poder estar presente, no solamente en este momento, sino que abrir nuestras Biblias, la palabra suya a cualquier hora del día. Tenemos tantos, Señor, formas
y tiempos para poder ir edificándonos, para poder ir conociéndole, para poder ir viendo sus mandamientos y a través de estos mandamientos, Señor, que son realizables. No hay nada, ninguna carga que no sea posible de realizar, y más si estamos con su ayuda, bendito Padre, y podemos cada día luchar cada una de las batallas que se nos presentan, sea grande, pequeña, sabiendo que usted es nuestro general que va al frente, que siempre pelea las batallas grandes y las pequeñas, las pelea por nosotros, bendito Señor. Señor amado, queremos agradecerle este momento, bendecir que usted bendiga a cada uno de sus hijos que se ha reunido con este buen propósito y esperando, Señor, poder tener un reparador descanso y mañana ver un nuevo día, si así es de su voluntad, bendito Padre. Se lo agradecemos todo, Señor, a través de los méritos de Jesucristo. Damos a usted. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Andrés, hermano John, por la oración. Al hermano Enrique, a Violeta, a nuestra hermana Katy, a nuestra hermana Doralisa, a Sebastián. Que Dios le bendiga y que puedan descansar con bien. Y si el Señor lo permite, mañana nuevamente tener un nuevo día. Gracias, hermano Andrés. Saluda a su familia. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias a ustedes. Hermanito, Dios le bendiga. Hasta luego.